Muchísimas bendiciones en este nuevo día que nos regala el Señor. Continuamos con la lectura del libro de Josué, de los capítulos 12 al 15. Honramos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pedimos la revelación del Espíritu en nuestra vida. La palabra nos dice: estos son los reyes del oriente, del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. Derrotaron a Sehón, rey de los amorreos, quien vivía en Hesbón. Su reino incluía Aroer, en el límite del valle del Arnón, y se extendía desde la mitad del valle del Arnón hasta el río Jaboc, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad sur del territorio de Galat. Sehón también controlaba el valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto en el sur, incluso la ruta a Bet Jesimot y más al sur hacia las laderas del Pisgah. El rey Og de Basán, el último de los Refaitas, vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Basán, y hacia el occidente hasta la frontera con los reinos de Jesur y Maaca. Ese territorio incluía la mitad norte de Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Seón de Esbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas habían destruido al pueblo del rey Sehón y al del rey Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. La siguiente es una lista de los reyes que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Alac, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esta región eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó: el rey de Jericó, el rey de Ai, cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Gezer, el rey de Debir, el rey de Gesder, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneam en el Carmelo, el rey de Dor en la ciudad de Nafot Dor, el rey de Goyim en Gilgal, el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo del Sior en la frontera con Egipto hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Aveos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec en la frontera con los amorreos, la tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo Amat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maín, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a todos esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darles esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando reparta la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés.
La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle del Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluida todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, quien había reinado en Esbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Gesur y Maaca, todo el monte todo el monte Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaítas, porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Gesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba incluida, incluía Esbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Mabot, Baal, Bet Baal, Meón, Aasa, Kademot, Mefat, Kiriartaim, Sibna, Sibma, Saret, Saar, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, la ladera del Pisga y Bet Jesimot. La tierra de Rubén también abarcó todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón. Seón era el rey amorreo que había reinado en Esbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Seón. Los israelitas también habían matado a Balaán, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Armón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betoín, y desde Mahanaim hasta Lo Debar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Mira, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Seón, rey de Esbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Mahanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino de el rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que él mismo sería su porción. Las demás tribus de Israel recibieron porción de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media tribu recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones.
de modo que se instruyó, de modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaban asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que, ese día, Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que, mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como a su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. La asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur, hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto, se extendía al sur del paso por, de los escorpiones por el desierto de Sim y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Esrón. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite occidental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía, donde el río Jordán desembocaba en el Mar Muerto. De allí subía a Bet Ogla, luego seguía por el norte de Bet Arabá hasta la peña de Boán. Boán era hijo de Rubén. Desde allí atravesaba el valle de Acor hasta Debir y giraba al norte, hacia Gilgal, que está al otro lado de las laderas de Adumín, en el sur del valle. De allí el límite se extendía a los manantiales de Ensemes y seguía hasta En Rogel. Luego atravesaba el valle de Ben Hinnom por las laderas sureñas de los Jebuseos, donde estaba situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente, a la cima de la montaña que está sobre el valle de Hinnom, y subía hasta el extremo norte del valle de Refaim. De allí se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neftoa, y de allí a las ciudades del monte Efrón. Después giraba hacia Baala, también llamada Kiriat Jearim. El límite rodeaba el occidente de Bala hacia el monte Seir. Pasaba por la ciudad de Quesalón, en la ladera norte del monte Jearim, y bajaba a Bet Semes y luego a Timna. Luego seguía hasta la ladera de la colina que está al norte de Cron, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala. Pasaba Jabneel y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Estos son los límites para los clanes de las tribus de Judá. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los tres grupos de anaseos, que son descendientes de Sesai, de Aimán
y de Talmai, hijos de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro regalo. Ya que me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Esta fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Judá para que fueran su hogar. Las ciudades de Judá situadas a lo largo de la frontera con Edom en el extremo sur eran Capsel, Edar, Hagur, Sina, Timona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor Adata, Keriot Esron, también llamada Azor, Amán, Sema, Molada, Azar Gada, Esbom, Bet Pelet, Azar Sual, Berseba, Sifotia, Baala, In, Esem, El Tolat, Kesin, Orma, Ciclac, Matmana, Samsana, Lebaot, Silhin, Ain y Rimón, 29 ciudades con sus aldeas vecinas. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se entregaron a Judá: Estaol, Sora, Asena, Sanoa, En Ganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas Senán, Adasa, Migdal Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eclón, Cabón, Laamán, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naamá y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de estas estaban Libna, Eter, Asán, Hifta, Asena, Nesip, Keila, Ixbit, Maresa, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Ecrón, con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban. De Ecrón, el límite se extendía al occidente e incluía las ciudades cercanas a Asdod con sus aldeas vecinas. También incluía Asdod con sus asentamientos y las aldeas que lo rodeaban, y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldeas, tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, también llamada Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas las siguientes ciudades: Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet Tapua, Afeca, Jumta, Kiriat Arba, también llamada Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Maón, Carmelo, Sif, Juta, Jezreel, Jocteam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Jalaúl, Betsur, Gedor, Maarat, Bet Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraban las ciudades de Bet Arabá, Midín, Secaca, Nipsam, la ciudad de Sal y En-Gadi, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén, así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Que el Señor te continúe bendiciendo.